El Señor Jesús no fue ni el primero en morir ni el primero en resucitar. ¿Pero por qué se le llama el primogénito de los muertos? Porque el término que aparece en griego es el mismo de Colosenses, protótocos. Entonces, no se identifica como el primero de los muertos, sino el principal de los muertos. Entonces, allí el término proto nos da una idea más clara. Entonces, la protohistoria es la parte principal de la historia, el inicio de la historia. El momento en que la historia inició en el cielo cuando no había tiempo. Entonces nosotros tenemos la eternidad pasada, entre la eternidad pasada 7000 años y de ahí en adelante la eternidad futura. Entonces aquí lo que represento entre mis manos es ese corto periodo de tiempo de 7000 años, que es todo lo que estamos viviendo nosotros. Antes de esos 7000 años está la eternidad pasada y después de esos 7000 años está la eternidad futura. Entonces, por eso el Señor en su palabra dice, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Desde la eternidad, ¿cuál? La eternidad pasada, hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Entonces, la protohistoria nos toca desde el momento en que no había tiempo, cuando el tiempo no se contaba, la eternidad pasada, el momento en que el Señor crea el universo. Entonces vamos ahí a Juan 1 y Génesis 1:1. ¿Qué fue primero? Recordemos, Juan 1:1 o Génesis 1:1. ¿Qué fue primero? El principio del verbo. ¿Y qué fue primero? En el principio del verbo. Juan 1:1. Juan 1:1. Bien. Hermano José está diciendo Juan 1:1. Sí. Hermano Mauricio, ¿qué fue primero? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermano Daniel, ¿qué fue primero? ¿Génesis 1:1 o Juan 1:1? Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Hermanito, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Génesis o Juan? Sí. Juan. Juan, dijo el hermano José. Hermano Daniel. Juan. Primero Juan. Ahí pues miramos que primero es Juan porque es primero Dios que el universo, o sea que la tierra. Hermano Marcelo. ¿Se fue hermano Marcelo? El libro de Juan, hermano. Estoy aquí ocupadito, pero estoy prestando atención. Bueno. De acuerdo. Hermano Rubén. ¿No está? ¿La hermana Azucena? Juan 1:1, hermano. Bien, entonces tenemos que primero es Juan 1:1, que es el principio del universo. Y luego Génesis 1:1, que es el principio de la creación de la tierra. Entonces, de los 7 días de la obra de la creación. Correcto. Entonces, entre Juan 1:1 y Génesis 1:1 está la rebelión de Lucifer. Ocurre en ese tiempo. Entre Juan 1:1 y Génesis 1:1. Cuando ocurre Génesis 1:1, Lucifer ya se había revelado. Cuando el mundo se crea, Lucifer ya se había revelado. Entonces, Lucifer se revela y en esa rebelión hay un conflicto de ideas, primero de ideas. Y en ese conflicto de ideas tiene una batalla intelectual, los ángeles con los demonios y el Señor Jesús con Lucifer. Cuando Lucifer se decide en la rebelión, los ángeles que había confundido trataron de volverse tras sus pasos, pero Lucifer les dijo que habían ido demasiado lejos. La inspiración dice esto es verdad en cuanto a él, pero no en cuanto a ellos. Pero engañados y confundidos decidieron unirse en su rebelión y ahora Lucifer abiertamente se rebeló contra el cielo. Es así como Lucifer, el portaluz, se convirtió en Satanás, el opositor. Ahí viene, después de la batalla de ideas, la batalla literal, una guerra. Apocalipsis 12:7. Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Mas su lugar no fue hallado más. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchos no han entendido que allí hay 2 caídas de Satanás.
una caída entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. La rebelión y la primera caída. ¿Dónde fue arrojado Satanás en la primera caída? Al abismo. Abismo, fuera del cielo. La tierra no existía, pero el abismo en esa concepción debe ser más claro todavía. Fue arrojado al segundo cielo, porque él estaba en lo que se conoce como el tercer cielo y fue expulsado al segundo cielo. Entonces, esto muestra que podía estar cualquier mundo. Lo que encontramos en Job capítulo 1, lo que equivocadamente el pastor Borg presenta en sus videos, que eso fue en el cielo y que Satanás fue como representante de la tierra al cielo, es un error, porque quien es expulsado del cielo no puede volver allá jamás. La página 26 de Historia de la Redención dice que Satanás pidió un concilio con Dios y el Señor Jesús salió y habló con él y llorando le dijo la voluntad de Dios, que nunca más podría volver a entrar al cielo, porque el cielo se pondría en peligro si él entraba allá. Entonces, una vez Satanás fue expulsado del cielo, nunca volvió a entrar allá. Esto entonces ocurrió antes de la creación de la tierra. Una vez Satanás es expulsado del cielo, 14 y 15 de Historia de la Redención dice que la divinidad se concertó para crear el mundo y sus habitantes. Entonces, el arrojamiento de Satanás en la tierra no pudo ocurrir en su expulsión del cielo. Tiene que haber ocurrido en otro momento. Y es la que ocurre en el año 31, cuando a las 3 de la tarde del 14 de Nisan, el Señor dice, consumado es, ahí Satanás fue arrojado en la tierra. Es decir, se cumple lo que el Salvador dijo en Lucas. Veía yo a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces ahí se cumple ese pasaje. Ahora es arrojado en tierra y sus ángeles con él. 709, 710 del deseado de toda la gente dice que su máscara le había sido quitada y ahora la hueste celestial veía el verdadero carácter de Satanás, un carácter homicida, un carácter de asesino, y entonces estaba roto el último vínculo que lo unía al universo celestial. Su obra sería limitada a partir de allí. Por eso, en el verso 10 dice, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y de su Cristo, porque el gran acusador, el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche, ha sido echado fuera. Entonces la sierva del Señor confirma, en Deseado 710 dice, a partir de allí, cualquiera que fuera la actitud que adoptaran, no podría acechar a los ángeles que entraban y salían del cielo. Confirma que no entraban, sino que iba a la puerta para acechar a los ángeles mientras entraban y salían del cielo. ¿Alguien va a compartir pantalla? Manueli, Eri. No es que me... Por accidente. Sí, señor. Ah, bueno. Sí. Deshabilítala, por favor. Bien. Abajo, botón rojo. Hay todos, claro, o sea que cuando estaba Eva y Adán en el Edén, ¿Satanás no estaba ahí con ellos? ¿O no podía entrar ahí? Podía entrar a todos los mundos porque estaba en el segundo cielo. Y en el segundo cielo están todos los planetas, a excepción del tercer cielo, que es otro planeta. Entonces no entendí la parte donde dice que fue arrojado a tierra después. Arrojado a tierra significa lo que explicaba que está en deseado de toda la gente, 709, 710. Anótala. Anótala para que la leas. Dice, estaba roto el último vínculo entre Satanás y el universo celestial. Había roto toda simpatía con el cielo. Al matar al Señor Jesús, ya no podía, cualquiera que fuera la actitud que asumiera, ya no le prestarían atención los ángeles al entrar o salir del cielo. Entonces fue arrojado en la circunstancia de que ya no le iban a creer en ningún lugar, ni en otros mundos, ni los ángeles al entrar y salir del cielo. Su última caída es durante el milenio. Apocalipsis 20. Un ángel viene con la cadena en su mano, ató
la serpiente antigua, el dragón, el diablo y Satanás, y lo arrojó al abismo. Esa es la condición en la que se encontrará la tierra en armonía con Génesis 1:2. Desordenada, vacía y en tinieblas, como dice Jeremías 4, Isaías 24. Entonces la tierra volverá en parte a su condición original. Y allí estará Satanás por el milenio, hasta que finalmente sea aniquilado en el lago de fuego y azufre. Su última aniquilación, su aniquilación total y completa, su última derrota. Pero entonces el énfasis de Apocalipsis capítulo 12 es la caída antes de que existiera la tierra y la caída cuando muere el Señor Jesús ahora a la tierra. Ese es el énfasis que quiero hacer, que Apocalipsis 12:9 habla de las dos caídas en el mismo versículo. Y muchos consideran que cuando Satanás fue arrojado a la tierra. He escuchado personas, y aún creyentes adventistas, y aún personas en la iglesia que dicen, pero ¿cómo? Nosotros no teníamos otra opción. Si Satanás fue arrojado a la tierra, pues claro, aquí íbamos a caer. No, no fue arrojado a la tierra, fue arrojado fuera del cielo, y la tierra no existía cuando Satanás fue arrojado. Adán y Eva fueron informados de la rebelión ocurrida en el cielo, y se les indicó el peligro que Satanás trataría de acecharlos y unirlos a su rebelión. El asunto es que el enemigo se disfrazó y por eso pudo entrampar a la santa pareja. Pero ellos fueron informados de que la rebelión ya había ocurrido y que ellos habían sido creados con el propósito de reemplazar a los ángeles que habían caído. Entonces, allí me interesa despejar dudas que están surgiendo, porque las herejías se multiplican. Y el adventismo pionero que nosotros defendemos está siendo atacado en todos los aspectos. Hoy Esteban Borra está presentando que los 24 ancianos son ángeles. Y es una herejía que muchos están creyendo en la iglesia. Como ven sus videos, les parece una novedad y dicen, wow, qué maravilloso tema, cuando es una herejía tremenda. Los 24 ancianos son seres humanos que están en la presencia de Dios. ¿Y por qué se les llama ángeles en el espíritu de profecía? Porque los seres humanos fuimos redimidos para reemplazar a los ángeles. Ese es el vínculo de ese tema con lo que estamos hablando hoy. El lugar dejado por Satanás, el lugar dejado por los demonios, el lugar dejado por los ángeles, será tomado por los hijos de Dios. Es algo tremendo. Entonces, los siervos del Señor, redimidos, ocuparemos, esa es nuestra esperanza, el lugar de los ángeles caídos. Entonces, hay un pasaje en el deseado de todas las gentes que dice y los redimidos ocuparemos un lugar más cercano que el de los mismos ángeles que nunca cayeron. Eso es maravilloso. Entonces, cuando no se entiende un pasaje, solo un testimonio en inglés ya desquicia a una persona. No. Que en la Biblia dice que le preguntó al anciano y en inglés dice el ángel le preguntó y el ángel le dijo, no tiene problema, porque los seres humanos redimidos son ángeles. Entonces, ahí queda claro que son ángeles, sí, pero son seres humanos redimidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, hermano. Hermano, mire. Si la Biblia dice en Génesis 1:1, de adelante de la creación. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, que fueron puestos en el huerto del Edén, era en la tierra, ¿verdad? Sí, claro. Era en la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice de que hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha sido lanzado para engañarlos. Entonces, ¿cómo yo puedo? Eso ya es que Apocalipsis fue escrito en el año 96, hermanita. 4.000 años, 4.096 años después de Adán y Eva. 4.000. Y no se está refiriendo ni siquiera ese pasaje, hay de los moradores de la tierra, no se está refiriendo ni siquiera a la muerte del Señor Jesús, se está refiriendo a 1798. O sea, Apocalipsis 12, cada versículo tiene un cumplimiento histórico en una fecha específica. Y hay de los moradores de la tierra, eso es para 1798. Cuando terminan los 1260 días del verso 6 y el tiempos y medio tiempo de los versículos 13 y 14. No, hermano, pero ahí dice, hay de los moradores de la tierra porque vuestro... Sí, pero para 1798, hermana. Okay. Eso es para 1798. Porque ahí de inmediato dice
hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los versos siguientes. Por eso le digo que hay que ver las secuencias cronológicas. Entonces, Apocalipsis 12:9, fue arrojado el gran dragón, fue arrojado en tierra. El gran dragón fue arrojado ¿cuándo? Antes de que la tierra existiera. Fue arrojado en tierra ¿cuándo? El año 31. Verso 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque le queda, ¿qué? ¿Le queda qué, hermana? Poco tiempo. Ese poco tiempo es porque empezó el tiempo del fin. Tiempo del fin que está en el verso 13 y 14. Hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y el verso 6, 1260 días. Entonces empezó el tiempo del fin, por eso le queda poco tiempo. Por eso ese pasaje es para 1798, cuando ya el diablo había sido arrojado en tierra en el año 31. Está refiriéndose a el descenso final del ataque de Satanás, que empezó con fuerza en 1798 y empeora en el tiempo de angustia. Está hablando del tiempo que estamos viviendo de 1798 en adelante, hermana. Hermana Susana. Está bien, hermano. Gracias. Hermana Estela, ¿no? Ah, bueno. Gracias, maestra Estela. Había leído que era la hermana Azucena. Hermana Estela, por favor. Su micrófono. Hermana Estela. Hermanita, ¿sí quedó claro? ¿Para qué le voy a decir más o menos? Tenemos que estudiar Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 cronológicamente, algún día lo compartimos. Fecha por fecha, cuándo se cumplió este versículo, cuándo este otro, cuándo... Porque ahí está la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Cuando el dragón se paró delante de la mujer a fin de devorar su hijo varón que nacería, año 4 antes de Cristo. Y lo persiguió para matarlo, cuando Herodes mandó a matar a los niños. Luego, el momento en que lo mata, verso 9, verso 10, cuando el dragón es arrojado en tierra y se cumple, viene la justicia, es el reino del Señor, año 31 cuando el Señor muere. Y luego 40 días después cuando dice, verso 4 y 5, y el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese jueves, 40 días después de la resurrección, cuando el Señor asciende al cielo. El día 50 cuando es coronado y fue arrebatado para Dios y su trono. El día 50 cuando es coronado, cuando empieza el primer sello, Apocalipsis 6, donde dice que recibió una corona. Como evidencia de esa coronación, cae el Espíritu Santo en Pentecostés. Cada versículo tiene una fecha, pero que no se ha estudiado nunca así. Y por eso las personas se confunden con ese capítulo. Y luego llegamos a los 1260 días del 12:6, que es el mismo tiempo, tiempos y medio tiempo, del verso 13 y 14, que nos llevan del 538 a 1798. Cuando se culmina ese periodo de tiempo, se cumple el verso 12. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiempo del fin. 1798. Ay, bueno, hermano, algún día lo vamos a estudiar bien. Hermanita. Hermano Rubén, ánimo, hermanita Estela, seguir estudiando. Hermano Rubén. Gracias. Hermano Oscar, buenas noches. Buenas noches. Ya que menciona acerca de los 24 ancianos, en la lección hemos estudiado acerca de ello, ¿no? Correcto. Hemos conversado con un hermano pastor de acá de Perú y mencionaba lo mismo que menciona ahora, acerca de que esos 24 ancianos son ángeles y dice que la otra versión, y es que hay 3 versiones, me dijo. Y es que las 3 versiones se aceptan porque no es punto de salvación, pero yo entiendo que son no, eso no es correcto. Lo que te dijo no es correcto. No se aceptan 3 versiones. Por eso en la lección había una sola versión. En la lección no decía... Exacto, sí. En la lección está claro la versión del adventismo pionero. ¿Qué es el movimiento de reforma? Adventismo pionero. El adventismo pionero que creía que los 24 ancianos son seres humanos, que Mateo los ve resucitar en Mateo 27, 52 y 53, que Pablo los ve ascender en Efesios 4, 8 y que Juan los ve en el cielo acompañando al Señor Jesucristo en el servicio del santuario celestial en el lugar santo, Apocalipsis 4, 4, acompañándolo en ese servicio sacerdotal según lo hacían los 24 sacerdotes en la tierra, acompañando al sumo sacerdote en el servicio del lugar santo. No, pueden haber 50 versiones, pero no se aceptan 50. Se acepta una sola. Hay un pasaje muy interesante en la página 112 del libro Discurso Maestro de Jesucristo. Dice que
En el camino ancho hay lugar para las ideas, opiniones y doctrinas de todos. Pero en el camino angosto no. En el camino angosto solo la verdad, lo que está escrito. No hay 3, 4, 5, 10 versiones que aceptamos. No. Lo que él te dijo no es correcto. Lo que él te dijo es equivocado. Pueden haber muchas versiones y las hay, pero no se aceptan todas. Hay una sola versión que se acepta y es la que apareció en la lección, que son 24 seres humanos redimidos, que ya están allá ante el trono de Dios. Sí, hermano Oscar, entonces esa era mi pregunta, porque el hermano mencionaba acerca de eso y yo entre medio decía, pues, pero si es una sola verdad, debería ser una sola, ¿no? No es que Lo hay otras es, versiones más. lo es, lo es. Claro. Lo que pasa es que lamentablemente hay muchas ideas adventistas que están modernas, adventismo moderno, porque es un conflicto que tenemos entre el adventismo original, y eso es el movimiento de reforma, y el adventismo moderno. Y eso está entrando en ministerio, en laicos, en todo. Y nosotros estamos para defender el adventismo original, el que Dios ha establecido, y ningún otro. Maestro Oscar, ¿Quién habla? José Maecha, escuché hace 8 días un miembro de iglesia diciéndome que la hermana Elena en el cielo conoció aparte, o unos de los ancianos, y los nombró. Entonces no sé si tenga colación eso o no sea necesario decirlo. No, pero es que eso ya no es de los 24 ancianos. Ya fue una visión de los redimidos. Cuando vio a Abraham, Isaac, Jacob, ya fue una visión de los redimidos, que algunos mencionan y combinan con los ancianos. Porque es que las características de los 24 ancianos están presentadas resumidamente en Deseado de toda la gente, 719 y 720, y en Primeros Escritos 183 y 184. Resumen de lo que dice allí. Fueron siervos de Dios toda su vida, profetas, sacerdotes, murieron como mártires y eran de todas las épocas, de los días de la creación hasta los días de Cristo. Entonces, ahí están características para que veamos personas como Isaías, que fue profeta y murió aferrado, como Urías. Puede ser uno, Isaías. Pero cumple las características. Urías, que fue profeta y fue asesinado. Zacarías, que fue profeta y fue asesinado. Hay un periódico, la hermana que escribió, que dice que sí, que algunos de ellos ella los conoció y que uno era Moisés, que otro era Abraham, Isaac, pero que eso haya sido como quitado, que porque estaban inmortalizando el alma, que no sé qué, entonces que por eso no estaba como muy a colación eso y no ese pasaje es de la eternidad. Y en la eternidad ya el Señor Jesús dijo, se sentarán Abraham, Isaac y Jacob, ya son seguros de la salvación. Moisés ya está en el cielo, Enoc ya está en el cielo, Elías ya está en el cielo. Entonces, no hay problema de mencionar algunos porque esa fue una visión de la eternidad, que algunos malinterpretan para la inmortalidad del alma y eso no, pero es una visión de la eternidad. Y ella vio personas, así como en la condenación después del milenio, vio a Napoleón, vio a Nerón, la mamá de Nerón, vio a los papas. Es natural que en el cielo vean los que la escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo que serían salvos. Hermano, lo que usted estaba comentando al principio de tantas doctrinas y cosas que están saliendo, oiga, es impresionante, hermano. En la misma iglesia, un hermano de iglesia está haciendo tropezar a los otros hermanos porque estaba diciendo que los 144,000 no están sellados desde ahorita, que porque el pasaje dice que salieron de la gran tribulación, o sea, que van a estar vivos todos en ese día. Y un hermano de la iglesia diciendo que ni a volver porque aquí no sabían qué era lo que estábamos diciendo ni nada de eso. Impresionante. Sí, eso seguirá surgiendo. Y más aún, ahora que hay hermanos que no estudian, sino que ven videos de predicadores adventistas y creen todo lo que oyen. Esa es una idea adventista antigua. Eso no es nuevo. Solo que este hermano ahora lo tomó de los adventistas, le llamó la atención y lo presenta como una novedad. No, pero esa es una objeción antigua contra el sellamiento, que tiene una respuesta rápida. Pero el asunto es que nosotros debemos ser cuidadosos de qué fuentes estamos bebiendo. Muchos beben de la fuente de Esteban Bor y ya he mencionado 2 errores muy serios. Uno, que él cree que Satanás fue al cielo en el momento en que fue como representante de la tierra que entró al cielo. Eso es error, es herejía. 2, sobre los ancianos. Él cree que son ángeles. 3,
Él cree que los 144.000 son simbólicos. Entonces, hay errores allí en sus predicaciones. Hay cosas que dice que son ciertas, pero hay cosas que son erradas. Nosotros tenemos la Biblia y el espíritu de profecía para indagar profundamente. Y cuando escuchemos otra fuente, antes vamos a saber, él predica verdad, él predica error. Dios nos dará discernimiento porque hemos leído. Entonces, leamos la Biblia y el espíritu de profecía. Para eso fue dado el espíritu de profecía, para entender cuál es la interpretación correcta de la Biblia en el tiempo del fin. La página 112 y 113 de Mensajes Selectos, tomo 2, tomando Isaías 8:20, cuando dice a la ley y al testimonio, si no hablan en conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice, si no reconocen los testimonios, si menosprecian la ley de Dios y no reconocen los testimonios, no lo dudéis, son engañadores. Entonces, cuando alguien pone en tela de juicio el espíritu de profecía, se está colocando de parte de las tinieblas y está colocándose como un engañador. Entonces, no olvidemos que aún dentro de la iglesia habrá un enfrentamiento entre el adventismo original, a la luz de la Biblia, del espíritu de profecía, y el adventismo moderno, con herejías, errores, falencias y apostasía. Y eso ya se está viendo y seguirá aumentando a medida que nos acerquemos a la crisis final, el zarandeo, para que el pueblo de Dios sea purificado y venga la lluvia tardía. Eso se incrementará. Por eso debemos ser investigadores asiduos de la palabra, para que cada verdad pueda ser comprendida correctamente y cuando el error sea presentado podamos discernirlo y decir, no, eso no es correcto. Esto no está de acuerdo a la palabra. Hay tal párrafo en tal lugar que dice así, tal versículo que dice de esta manera y esa interpretación no es correcta. Entonces, así tendremos el discernimiento adecuado para saber qué es verdad. Natanael se distinguió de los discípulos por eso. 114, 115, el deseo de toda la gente. Viendo e investigando por sí mismo, fue como llegó a conocer la verdad. Y la sierva del Señor dice que seremos llevados el 28 y 29 de julio, Maranata, dice, seremos llevados solos ante grandes eminencias de la tierra, teólogos e historiadores, que pondrán en tela de juicio cada verdad, cada palabra, cada enseñanza, para refutarnos. Entonces, necesitamos analizar la verdad con oración, estudiar ampliamente para poder tener discernimiento y rechazar el error y aceptar la verdad de todo corazón. El Señor con su gracia nos sostenga para poder resistir las herejías de estos últimos días. Bien, Amén. Entonces... Tengo una pequeña pregunta, si se puede, si te pido. Hermano Eri. Listo, mi hermano Oscar, sabemos, pues ya está claro que los 24 ancianos fueron de las personas que resucitaron con Cristo, las primicias, ¿cierto? Que Correcto. quiénes son, pues no debemos de pronunciar nombres, ¿cierto? No debemos de hacer conjeturas, pero tengo otra pregunta, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9, con respecto a los 4 seres vivientes, porque dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces los 4 seres vivientes junto con los 24 ancianos cantando el cántico, que sabemos que solamente lo cantan los redimidos, los que han sido salvos, solamente ellos conocen el cántico. Entonces los 4 seres vivientes son también de la tierra, han sido redimidos. Bueno, la posición oficial de la iglesia sobre ese punto es que son querubines y la iglesia no ha entrado más a profundidad sobre otro aspecto. Plantea que son querubines. Básicamente es la posición oficial que la iglesia tiene. Se puede seguir orando, investigando sobre el tema, pero la posición oficial hasta aquí que tiene la iglesia es que son querubines. En armonía con Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10. Sí. Porque en Ezequiel ellos también aparecen cantando y pues hay la posibilidad de que pues hayan sido la tierra, porque si saben cantar el cántico. Que la cuestión es que no son literalmente animales, sino solamente son características de sabiduría del hombre, de la constancia del buey, del discernimiento y rapidez del águila, exacto, del poder del amor en el león. Son virtudes y características que hemos de alcanzar los que querramos estar en el trono de Dios, rodeando al trono de Dios.
Bueno, buena pregunta, Eri. Queda para seguir orando, investigando, pero la posición oficial de la iglesia es que son querubines. Sí, Así sí, lo plantea ahí. Muy bien. Bueno, la protohistoria nos llevó lejos de ese periodo donde todo inició, la creación del universo. El Big Bang me parece como el último argumento que muchos científicos han adoptado y aún creyentes para tratar de justificar su rechazo al método divino. Es imposible, explicaba un creyente muy sabio, que de la explosión de un libro resulte una gran biblioteca. Es algo absurdo. Entonces, allí habla el módulo de la teoría del Big Bang. ¿Con usted hemos visto antropología? No. Bueno, en antropología vamos a ver un tema que se llama desbaratando los hitos de la evolución, donde hablamos de los coacervados, donde hablamos de el método o la prueba, el experimento de Stanley Miller, de los coacervados originales, de los elementos que dieron origen, según ellos, a las primeras moléculas, y de allí empezó el casual proceso evolutivo hasta que las especies superiores inteligentes surgimos después de años y años y milenios y siglos y millones de años de casualidades y casualidades más otras casualidades. La casualidad produjo la casualidad final, el ser humano inteligente. ¡Qué absurdo! El solo verlo así. Yo recuerdo una clase de biología en la universidad, cuando estaba estudiando licenciatura de enfermería, vi que la clase iba a ser sobre la evolución. Y la profesora era muy amante de la evolución. Un día me vio el libro Historia de la Redención a mi lado, allí yo mirando por el microscopio de su clase, y me tocó el hombre y dijo Rangel. Y despectivamente le dijo, ¿usted lee eso? Yo le dije, profe, es un librazo. Se lo invito a leer. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ella era así, despectiva hacia la fe, y tuvo su tema sobre la evolución con mucha elocuencia, hablando de evidencias y todas las cosas. Y desde que empezó estaba orando, clamando al Señor, que me diera la oportunidad de testificar ante esas 60 personas que estaban allí, de que eso era un error. Y orando, orando. Finalmente ya todo elocuente termina y dice, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Perdón. Yo le digo, profesora, yo tengo una pregunta. Sí, dile, Rangel. Usted ha explicado el proceso evolutivo desde los coacervados, todos los procesos, protozoarios, moléculas, hasta formarse el primer ser y luego los animales acuáticos y luego salir del agua y los primeros animales terrestres y la evolución hasta el Homo sapiens. Sí, sí, así lo hice. Usted habló de un ser que evolucionó de un solo sexo hasta el hombre, por ejemplo. Usted no nos explicó cómo, cuándo, por qué surgió la mujer en el proceso evolutivo. Por favor, explíquenos con evidencias, según la evolución, cómo, cuándo y por qué surgió la mujer. Ella dijo, terminó la clase, chicos, váyanse a la casa. No tenía respuesta. Y hasta hoy no he encontrado cómo estas personas que defienden la evolución explican en ese proceso cómo, cuándo y dónde surge la mujer. La Biblia nos presenta algo que parecía risorio, hasta la oveja Dolly, que de una célula surgiera otro individuo de la misma especie. Cuando vemos eso, la clonación, el ser humano mortal, falible, clonar un individuo de la misma especie, del mismo tamaño, la misma apariencia, a partir de una célula, cuanto más el creador, en quien están escondidos los secretos de la ciencia y la sabiduría, pudo a partir de un tejido, la costilla, donde hay nervios, tendones, músculos, tejido óseo, tejido sanguíneo, formar otro individuo de la misma especie y con diferenciación sexual. No es imposible para Dios. Entonces, aquí la ciencia, a medida que avanza, refuta más la evolución. Los hitos de la evolución van siendo despedazados con nuevos hallazgos científicos. La cadena del ADN, la maravilla del universo, el código de la información más profundo que cualquier código binario de cualquier computador, que hasta hoy no se ha comprendido en su plenitud,
revela que un ser inteligente definió ese código. Eso es maravilloso. Eso lo vamos a ver en antropología más ampliamente. Pero lo toco para ver la nulidad y la futilidad de esa hipótesis. No es una teoría porque teoría es algo comprobado y la evolución no ha podido ser comprobada. El famoso eslabón perdido jamás será hallado. Han tratado de fabricarlo, de colocarlo aquí, colocarlo allá para hacer parecer. Pero la Biblia y el espíritu de profecía me aclaran que el ser humano, en lugar de tener un proceso evolutivo, ha tenido un proceso involutivo y ha tenido una profunda degeneración y degradación hasta disminuir al nivel que estamos. De los más de 5 metros de Adán, de esa mente capacitada, según Patriarcas 69 y 70, para transmitir oralmente la información que recibían de sus ancestros de manera perfecta, sin equivocarse en nada. Para la mente olvidadiza que tenemos hoy, el contraste es notable. De la fortaleza de 20 hombres, la vitalidad de 20 hombres que tenía Adán, a la fragilidad para la enfermedad que poseemos hoy, es una distancia mayúscula. La inteligencia y sabiduría de aquellos hombres, la piedad, la estatura, la belleza, la armonía y la simetría que se ha perdido a través de los siglos, nos demuestran que el ser humano ha tenido un seguro proceso involutivo que ha llevado a pensar que las maravillas antediluvianas son invenciones de los extraterrestres, porque no han podido comprobarlas aquí los científicos de la actualidad, y en su orgullo no están dispuestos a reconocer que antes de ellos hubo seres más sabios y más inteligentes que hicieron inventivas y descubrimientos mayores que los que el ser humano puede hacer en la actualidad. Entonces, hasta aquí llegamos con la protohistoria. ¿Alguna pregunta? Otra definición para protohistoria podría ser, o sea, la prehistoria, lo que estuvo antes de la historia. Lo que pasa es que no se utiliza este término porque el término es netamente pagano, evolutivo, ateo. La prehistoria es todo aquel proceso de millones de años hasta que se originó el ser humano. Entonces, todo lo que existe antes del ser humano y sobre todo antes de la escritura. Entonces, por eso no se utiliza el término prehistoria. Entonces, etimológicamente la palabra prehistoria está mal. Claro, indudablemente. Más que etimológicamente, científicamente. O sea, lo que ellos profesan, de que la prehistoria está fundamentada en la ciencia, es una falacia. Porque no hay pruebas de que haya habido millones y millones de años en las diversas especies. Todo demuestra, los restos fósiles evidencian claramente que el ser humano no tiene más de 6.000 años en la Tierra, que las diversas especies no tienen más de 6.000 años en la Tierra. Esto ha sido demostrado una y otra vez científicamente. Entonces, las supuestas evidencias de la evolución se han caído de manera constante y permanente, evidenciando la falacia del proceso evolutivo. Pero la profecía lo indicó. Por eso el Señor en el mensaje del primer ángel presenta a Dios como creador, porque sería el punto de ser atacado inicialmente. Por eso el mismo mensaje de la Odisea, el Señor se presenta como el principio de la creación, porque a partir de allí, de 1844 en adelante, el mensaje del Dios creador sería atacado, como en ninguna otra época de la historia, y lo vemos hoy en cumplimiento profético. Entonces el ateísmo no es tan antiguo en su manifestación generalizada. Surge especialmente en 1798 con los ateos de la Revolución Francesa, pero toma auge a partir del año 1844, paralelo a la predicación del mensaje del primer ángel. Pero está repitiéndose la historia, porque antes del diluvio hubo ateos. La página 79 de Patriarcas y Profetas dice que hubo algunos que llegaron a negar la creación hasta ese punto. Entonces, el paralelo de, como en los días de Noé, incluye también el ateísmo que existía en los días de Noé. Bien, nos queda poco tiempo ya, pero vamos a entrar al tema de la creación, porque es amplio y creo que necesitamos tocar por lo menos parte de ello. Bien, entonces, la maravillosa creación. El Señor inspiró al salmista para decir: cuando veo los cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, pues le has hecho poco menor de los ángeles, lleno de lustre y de gloria. El primer versículo del Génesis dice, Bereshit bara Elohim et shamayim yet eres. En el principio, Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. Este texto refuta el panteísmo, la adoración de la naturaleza. Dios existe antes de la naturaleza. Refuta el ateísmo. El Dios, la causa primera, el verdadero creador, existe desde siempre y para siempre. Refuta el escepticismo y refuta el politeísmo. En un solo versículo el Señor presenta esta verdad maravillosa. Vamos a ver ciertos videos que nos ayudan. Pero vamos a colocar acá para audio. Compartirse ahora sí. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que existe hubiera sido creado. Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio, Juan 1:1, ¿no? Era el verbo, estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí tenemos el origen del universo. Y luego en Génesis 1:1, el origen de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es el primer día del proceso de la creación de los 7 días. O sea, es el día en que el Señor crea la tierra y la pone a rotar en su propio eje, formando las primeras 24 horas. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Él fundó la tierra sobre sus basas, que no será jamás removida. El Señor no hizo la tierra millones de años atrás y luego la organizó en 7 días. No. Eso explica, alguna vez escuché a alguien, me compartió un video de Bullón. Y Bullón decía, Dios hizo la tierra y luego la ordenó. Después, los 7 días. Yo, este hombre, ¿qué está diciendo? Una herejía tremenda. Y la gente decía, amén. Y por eso los geólogos encuentran rocas de millones de años. Estaba justificando eso. Yo, Señor, ¿qué predicadores escucha la gente? No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer día de la semana de la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Sí, ¿dónde lo dice? El mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está. Entonces la tierra no fue hecha millones de años atrás. El mandamiento lo dice. Fue hecho en los primeros 6 días de la creación.
¿Y cuándo fue creada la tierra? El primer día de esos 6 días del proceso creador, cuya culminación es el sábado, el séptimo día. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado, el día de reposo, y lo santificó. ¿Cómo pudo ser esto? Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Los átomos que no se ven forman las moléculas que no vemos, que forman las células, los tejidos, aparatos, órganos, sistemas y conforman al individuo. Pero los átomos que constituyen el fundamento de la materia no se ven. La Biblia es maravillosamente profunda. Por eso dice que el Señor Jesús, cuando hablaba de tal modo que hasta los niños lo entendían, pero que aquellos sabios que analizaban con profundidad se maravillaban de la profundidad de lo que había acabado de decir. Este texto nos muestra eso. No solo me muestra que la palabra de Dios creó el universo, sino que lo constituyó a partir de elementos invisibles, como los átomos, las moléculas, la energía cuántica y todo lo que maravilla al hombre hoy. Fue un proceso profundamente maravilloso que nunca ha sido explicado, dice el Espíritu de Profecía. Génesis 1 y lo que tenemos en Patriarcas, Historia de la Redención, son solo un pequeño resumen de la obra creadora, pero en la perfección profunda de lo que el Señor hizo no ha sido revelado. Por eso en el libro de Job vienen los cuestionamientos al hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la mar y le eché sus fundamentos? ¿Estabas allí? Entonces el Señor no ha revelado al hombre algunos de los procesos maravillosos por los cuales dio origen a la materia en el universo, en la tierra y todo lo que en ella existe y subsiste. La pluma inspirada señala esto de manera maravillosa. Nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? La teoría de que Dios no creó la materia cuando sacó al mundo a la existencia no tiene fundamento. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Científicamente lo llama la creación ex nihilo. Ex nihilo. No se basó en nada. Por eso es creación. Por eso el verbo bara, que se utiliza allí, de Génesis 1:1, es para Dios solamente. El ser humano fabrica, construye a partir de cosas que ya existen. La fecundación in vitro, tiene que haber un óvulo, tiene que haber un espermatozoide. Dios hizo la vida de la nada. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Por eso no tuvo que hacer la tierra en millones y luego venir a ordenarla, no. Él podía haber hecho la creación en un segundo. Todo. Pero quiso hacer este proceso para darnos ejemplos y establecer el ciclo semanal. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales comparecieron ante el Señor Jehová a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de él. Los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no solo la obra de sus manos, sino que llegaron a la existencia por el aliento de su voz. Entonces ahí está el poder creador del Señor. Su palabra tiene poder para dar vida, para formar, para crear, para construir y constituir. Y sus manos tienen un poder mayor para ello. Entonces el Señor creó por la obra de sus manos y por el aliento de su voz. ¡Qué maravilla! El poder creador de nuestro Dios. Tenemos realmente un ser todopoderoso que gobierna el universo. Entonces, ¿qué había el primer día? Dios crea la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. O era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, lo que en hebreo se llama tohu babohu, una frase hebrea bíblica explicando Génesis 1:2, que describe la condición de la jerez de la tierra
inmediatamente antes de la creación de la luz. Ha habido muchas interpretaciones sobre esto, pero es solo un corto espacio de tiempo, porque fue en el mismo día. Entonces, esto ocurrió en horas. La tierra en esa condición de Tohu Vabohu, como estará durante el milenio, desordenada, vacía y en tinieblas. A esa condición en que estaba originalmente, será reducida durante los 1000 años. Jeremías lo menciona. Miré la tierra y estaba sin forma y vacía, desordenada y vacía, y el cielo estaba sin luz, desordenada, vacía y en tinieblas. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira. Entonces, la inversión de Génesis 1:1 es lo que finalmente Dios hace. Apocalipsis 21, cielo nuevo, tierra nueva. Y tenemos ahora el verso 2, Apocalipsis 20. La tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que fue en el principio, en Génesis, será en Apocalipsis. Por eso dice que Génesis termina en Apocalipsis. Todos los libros terminan en Apocalipsis. Tienen su explicación final en el último libro de la Biblia para que podamos entender el contexto de cada pasaje. Entonces, y dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué luz? La luz del Eterno, la luz de Dios. Fue la que brilló en el primer día de la creación para separar la luz de las tinieblas, porque el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día. Los ateos, los escépticos y los científicos dicen, ¿cómo se sostuvieron las plantas sin la luz del sol para la fotosíntesis? La luz de Dios es más poderosa que la luz del sol, pero las plantas fueron creadas el tercer día y el sol el cuarto día. Entonces no transcurrieron más de 24 horas para que las plantas estuvieran sin el sol. Y por lo tanto el proceso de fotosíntesis empezó con la luz de Dios, por la cual brillarán las plantas que están en el parque del Edén, en la Nueva Jerusalén. Maravillas que de Génesis nos llevan a Apocalipsis nuevamente para entender la obra perfecta y maravillosa de Dios. Hasta ahí paramos por hoy. Culminamos la clase de este día. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo había día y noche sin luna y sol? Por el movimiento de rotación de la Tierra en su propio eje. Pero sabemos que el que la alumbra en el momento de la rotación es el sol. Entonces, podemos decir que... Lo alumbraba la luz de Dios. Entonces Dios estaba en un extremo de la tierra. Claro, indudablemente. Su obra creadora, mientras la tierra giraba, una parte recibía la luz de Dios y la otra parte estaba oscura. Eso fue lo que ocurrió el primer día. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por vuestra compañía. Oremos al Señor. Hermano José, diríjanos en la oración, por favor. Claro que sí, Maito. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bello nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos por permitirnos compartir la clase, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, comprender, aprender cada día más de tu palabra, que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor, y podamos llegar al conocimiento que tú deseas, Padre bendito, que todo sea conforme a tu divina voluntad. Acompáñanos esta noche, Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén, una feliz noche. Hermanitos. Amén. Se les bendiga. Feliz noche.